Con el abogado Alejandro Verástegui Gastelum. Lunes 11 de junio de 2018. Esto es Hecho y Derecho. Soy Alejandro Verástegui. Bien, como ustedes saben, estamos con una nueva etapa del programa. Estamos haciendo bloques. Vamos a comenzar con el bloque de entrevista. Luego pasaremos a analizar el tema del Cinerama, una película interesante de análisis jurídico o social que pueda hacer pensar al televidente, al que pueda observar estas películas. Y tendremos luego un bloque también sobre el pasaje de los libros, donde analizaremos un libro para que pueda invitar a los televidentes a hacer lectura. El tema de hoy para la entrevista es un tema muy importante: el Perú como una república inconclusa. Este título deviene de una tesis elaborada por el ya reconocido doctor Raúl Chanamé Orbe. En esta tesis elaborada, que ha sido publicada, ya está en la 4ª edición, tenemos aquí la obra La República Inconclusa. Nuestro escritor va a hacer una propuesta interesante con respecto a por qué es que el Perú sigue teniendo tantos problemas a nivel social, por qué es de que tenemos tantos avances y luego retrocesos, estos vaivenes jurídicos, políticos de nuestra nación. Por eso vamos a recibir al doctor Raúl Chanamé Orbe. Primero nos vamos a un corte comercial. Hola amigos de HCM, soy Alejandro Verástegui Gastelum y los invito a seguirnos todos los días miércoles a partir de las 10 de la mañana para tocar temas jurídicos y legales a favor de la sociedad a través de HCM Radio TV en tu programa Hecho y Derecho. ¡Los esperamos! Me gusta tu silencio. Es la mejor forma para expresar tus sentimientos. Me encanta cuando lloras porque me he quedado con parte de tu alma. Me ilusiono con tu sonrisa porque sé que ha valido la pena el momento. Congelemos este momento porque me encuentro entre tus manos. Toma un libro y vuelve a vivir. Vamos entonces con el bloque de las entrevistas. Bienvenido, doctor Raúl Chanamé Orbe. Un gusto, Alejandro, estar en este programa tan interesante de debate, de ideas, hecho y derecho. Bien, el doctor Chanamé es interesante. Usted ya ha publicado pues, diversos libros en política, en ciencia, ¿no? Netamente de derecho, del derecho constitucional, libros también dando problemas para que los alumnos puedan practicar la argumentación, la ponderación, diferentes obras que ha dado. ¿Cómo nace la idea, doctor, de hacer un estudio del tipo histórico con la República Inconclusa? Bueno, La República Inconclusa es un libro que estudia, en primer lugar, la historia peruana y a la luz de eso, los cambios constitucionales y políticos que han habido en cerca de 200 años en el Perú, ¿no? La tesis central es que el Perú hizo en 1821 la promesa de crear una república, pero una república formal. Porque, por ejemplo, en 1821 se hizo la independencia, pero existía plenamente la esclavitud, que existió 50 años después. Entonces, hemos tenido constituciones hasta 1980 que no le reconocían derechos a los indígenas. No estamos hablando de 100 años atrás, estamos hablando de 40 años atrás, donde el Perú no había completado la promesa jurídica de propender a construir la libertad. Entonces creo que ese es el gran reto del siglo XXI. Y de cara al Bicentenario tenemos que plantearnos una agenda pública que pueda discutir por qué, por ejemplo, hasta el día de hoy sigue habiendo feminicidios tan espantosos. Eso demuestra que no existe la igualdad básica, no existe la igualdad de género en el Perú, ¿no? Las personas nos diferenciamos no solamente por la raza en el Perú, ¿no? Que es una forma oprobiosa de discriminación, sino nos separamos, nos excluimos, nos damos trato diferenciado por el género. Y creo que eso demuestra
que el ideal de república no se ha terminado y no se ha concluido. Claro, doctor, efectivamente, como nos menciona, hoy en día tenemos un problema grande del feminicidio, ¿no? Para muchos de los ciudadanos nuevos, los que están llegando, digamos, al Perú, los venezolanos, a ellos les pareció raro o algo que se sorprenden porque no pasaba en sus países, esta violencia que existe contra la mujer. Ahora, esto, como usted nos menciona también, son derechos que no es que se estén vulnerando ahora, ¿no? Es algo que ya deviene del altar histórico. Inclusive el voto de la mujer es algo que nos demoramos demasiado en poder aprobarlo, ¿no? Ahora, doctor, lo que a mí me gusta de su obra, ¿no? Creo que el televidente también podría, a la hora que pueda revisar esta obra, es, por ejemplo, cuando también se estudia el tema del fenómeno del indio, ¿no? El representante incaico, el caso de Dionisio Yupanqui ante el Congreso en Cádiz y todo eso. Si podría comentarle a los televidentes la importancia de este personaje. Sí, el Perú va a tener una primera constitución en 1812 con la Constitución de Cádiz, y en Cádiz, por primera vez en la historia nuestra, en la historia de los 200 años, tuvimos un representante nativo, un indígena, Dionisio Inca Yupanqui, que era una persona que residía en Europa y que representó a los indígenas en el Perú y tuvo grandes discursos de reivindicación de una raza que había sido considerada y utilizada de manera servil durante el virreinato. Este es el dato histórico. Pero ¿qué va a ocurrir? Durante la República, durante el siglo XIX, no existió en la República ningún representante nativo. O sea, miremos la diferencia. Durante la colonia, en la Constitución de Cádiz, se le reconoció protagonismo activo a un nativo, Dionisio Inca Yupanqui. Pero cuando vino la República, que se supone es la institución superior de la libertad, no hubo un solo representante nativo en el Perú durante todo el siglo XIX. Entonces eso realmente nos llama a la sorpresa, nos llama a las preguntas que debemos hacer. ¿Qué pasó? ¿Entendimos lo que es una república o de repente simplemente copiamos nombres y seguimos con la misma cultura autoritaria y discriminadora que ha existido en el Perú? Esa es la gran contradicción que a veces no entendemos los abogados. Los abogados creemos que la norma crea la realidad. Y no es así. La Constitución debe resumir lo mejor de la realidad para hacerlo jurídico. Pero no es que yo, al inventar un derecho, ese ya automáticamente va a existir, ¿no? La igualdad entre los hombres y las mujeres existen hace décadas. Pero en la práctica, en la cultura, en el inconsciente de miles de peruanos, no existe eso como un elemento de carácter obligatorio y que nos plantea un límite ante la dignidad de la mujer. Claro, es curioso, como usted nos menciona, doctor, el hecho de que cuando estábamos aún bajo la colonia, ¿no?, con España, España sí considera al poblador indígena, mientras que la República, que supuestamente somos los liberales, los que tienen que imponer las nuevas ideas, sean quienes no lo consideran, ¿no? Y se dan estos avatares políticos. Otro tema interesante en la obra de usted, doctor, es con respecto a qué le pasó a los libertadores, ¿no? A San Martín, a Bolívar. Una vez que llegan a Perú, destacan, luego se va a dar esta reunión en Quito, en donde van a decidir cuál será el futuro de Perú de por sí, ¿no? Eso es lo interesante. Esta reunión en Quito se enfoca hacia la democracia peruana o qué tipo de política se podría formar, ¿no? ¿Qué podría informar de esto a los televidentes? Sí, esa es la famosa conferencia de Guayaquil que se da entre los dos grandes libertadores de América, de un lado San Martín y de otro lado Bolívar. Sobre esta conferencia nunca nadie ha podido ver, porque esta fue una conferencia, una conversación secreta entre ambos libertadores, y se han escrito libros, crónicas, se ha especulado muchísimo qué se dijeron. No hay dato fidedigno, pero especulamos porque a partir de eso San Martín dejó el Perú y deja en el protagonismo militar a Bolívar. Es que San Martín identificó que en el Perú había mucha resistencia a los principios liberales. San Martín quiso producir la independencia de los esclavos, pero se encontró con una resistencia. San Martín quiso traer una educación laica al Perú,
Es por eso que vino este educador Tomás Thompson. Pero la Iglesia Católica, por la visión que existía en ese momento, impidió que se produzcan estas reformas. Yo creo que la conversación giró básicamente ante las singularidades que tenía Perú en relación a la independencia y las resistencias culturales que existían para producir una revolución de naturaleza liberal que confirme los derechos. Y es por eso que Bolívar tuvo una actuación drástica en relación a estos temas, ¿no? Entonces, esta conferencia va a marcar un derrotero, pero si hay un elemento en común que va a tener San Martín como Bolívar, es el elemento de la integración continental. Promesa que lamentablemente no se ha cumplido. No se ha cumplido por ninguna de las dos vertientes, porque existió pues esta visión pequeña de los líderes que surgieron tras la independencia, de cada uno creer y crear un pequeño estado, ¿no? Entonces terminamos una digregación tremenda. De 7 estados que habían cuando se produjo la independencia, llegamos a 27 estados. Sí. Ahora, una gran ventaja, doctor, también justamente, yo me acuerdo en este caso, usted en su libro, lo interesante es que no le gusta solo mencionar, sino que usted busca las fuentes directas, las cartas, las actas que se firmaron en esta época, ¿no? Y también las pone en sus obras, en sus libros, ¿no? Entonces eso es interesante para que los televidentes puedan seguirlo. Inclusive la gran ventaja es que hoy día en el internet uno puede encontrar un montón de cosas, una información valiosa que lamentablemente muchos jóvenes no lo buscan otros temas que no son de interés ni son esenciales para formar criterio de pensamiento, ¿no? Entonces la obra que usted hace sí es fundamental, creo yo, para cualquier peruano que quiera conocer la realidad de nuestro país. Un tema que hoy día tenemos también, por ejemplo, es este tema de que los políticos peruanos reciben dinero del extranjero, ¿no? Con Odebrecht, no les importa de dónde viene el dinero con tal de llegar al poder o con tal de derribar al oponente político. Y justamente la historia peruana no es algo pues nuevo, ¿no? Ya lo teníamos desde mucho antes, la época en que se dio la Constitución de Huancayo y teníamos pues a Gamarra, ¿no? ¿Qué es lo que hizo Gamarra, ¿no? Doctor, usted lo describe en su libro, ¿no? Y uno se da cuenta de que hemos tenido estos personajes que eran capaces de venderse a otro país extranjero con tal de mantener el poder. Claro, esa tesis sanguinaria, besánica, de salvo el poder, todo es ilusión, me parece que es una de las tesis más cínicas que puede haber, ¿no? O sea, el poder es un instrumento humano, claro, pero tiene que usarse racionalmente. Entonces no es que todo vale, ¿no? Los medios tienen que estar en función de los fines. Entonces tiene que haber una relación entre ambos. Y eso creo que muchas veces se ha perdido en la historia peruana, de no comprender que incluso, como el caso de Gamarra, que para llegar al poder, si tuvo que aliarse con los chilenos, lo hizo, ¿no? Si había que vender la soberanía para llegar al poder, la vendió. Y entonces creo que esa forma de entender el poder, creo que es la forma más cínica y más perversa que puede haber. Y precisamente en el libro señalo eso, y además a todos los señalamientos los sustento a través de un conjunto de fichas. Tengo más de 700 fuentes que he citado para ser objetivo, ¿no? Porque a veces en la historia somos apasionados, a veces en la historia somos subjetivos, sentimentales, nacionalistas, y nuestros deseos los traducimos en una narrativa histórica, y creo que eso es también traicionar el pasado y la objetividad que tiene él, ¿no? Tenemos que reconocer lo que es el pasado, y por eso hemos recurrido a unas fuentes y documentos. Hemos insertado 70 documentos históricos poco conocidos, desde las proclamas de Dionisio Inca Yupanqui hasta un comunicado que sacó Manuel Odría cuando hizo el golpe de Estado, ¿no? Y el comunicado se titula "Viva la democracia", o sea, en nombre de la democracia, de un golpe de Estado, en 1948, ¿no? Es prácticamente como ahora lo que se viene dando en las marchas, ¿no? Estas marchas son supuestamente pro democracia, porque el Congreso está que pues hace lo que desea con el dinero del Estado. Entonces salen a marchar estos chicos, que está bien, o sea, es su libertad de expresarse, ¿no? Pero el problema está en que el mensaje de ellos es: cierren el Congreso, o sea, golpe de Estado.
Entonces, en nombre de la democracia estarían haciendo lo mismo, ¿no? Querer justificar un golpe de por sí. Claro, es una contradicción en sí mismo, ¿no? O sea, es una contradicción en sí mismo. O sea, el Congreso representa la soberanía popular y la soberanía popular tiene mecanismos para cambiarlo, revocarlo y transformarlo, pero no cerrando el Congreso. Cerrando el Congreso se anula toda posibilidad futura. Y entonces creo que ahí hay una contradicción o falta de memoria histórica, una no comprensión cabal de lo que es el derecho de protesta. Yo tengo derecho a protestar todo lo que quiera, pero no puedo ir contra el orden constitucional. O sea, no puedo hacer apología del golpismo, por ejemplo, ¿no? Porque eso no está permitido en un régimen constitucional. Yo creo que eso demuestra que todavía falta al ciudadano, falta educarlo. O sea, el ideal de una república era que los que detenten el poder de esta república sean los ciudadanos a través del sufragio, pero ese ciudadano debía estar preparado, informado, instruido, y eso es lo que precisamente falta en los países de América Latina, ¿no? Donde muchas veces se vota por la emoción y con el corazón, y a veces se vota con el hígado. Entonces, esas formas primarias de hacer vida política le hacen mucho daño a la democracia. Hay que votar con la razón, hay que justificar por qué votamos por un gobernante, y al gobernante por el cual votamos tenemos que defenderlo, porque ya nos hemos obligado a defenderlo, ¿no? Pero en el Perú se dan casos donde se vota mayoritariamente por una lista, por una propuesta, y al poco tiempo carece de electores, carece de respaldo, carece de apoyo. Y entonces esa volatilidad que hay en los electores dice mucho del desconocimiento de cuál es la utilidad del sufragio. O sea, el sufragio es un instrumento vital que nos va a garantizar libertad, nos va a garantizar bienestar, porque depende cómo votemos para que ese bienestar llegue. Pero si votamos irresponsablemente, eso puede tener consecuencias funestas para el propio votante, ¿no? Y a veces no se es consciente de eso. Es por eso que está en debate este tema del voto libre, el voto optativo, ¿no? ¿Cuál sería su opinión, doctor? ¿Voto obligatorio o el voto optativo? Yo creo que lo ideal sería que las personas vayan voluntariamente a la mesa de sufragio, por voluntad, por decisión propia, ¿no? Como lo hacen algunas personas ya pasados los 70 años, ¿no? Entonces ahí reconocemos. Yo, por ejemplo, tengo mi madre, mi padre, que son personas ancianas y van a votar voluntariamente. Y entonces digo, ese es el sentido cívico. A ellos nadie les obliga a votar, pero ellos quieren ir a votar y se sienten orgullosos de votar por las opciones que ellos consideren más válidas. Pero eso es el modelo libertario, ideal. Pero nosotros tenemos un modelo constitucional que califica la mayoría de votos. Es por eso que hay segunda vuelta. No hacemos gobierno con mayoría simple, hacemos gobierno con mayoría calificada. Por eso se requiere la segunda vuelta. La pregunta que siempre me he hecho es: ¿los peruanos aceptaríamos que una lista gane por 12%? ¿Aceptaríamos eso? ¿Y el otro tenga 10%? ¿Lo aceptaríamos? Si así nomás los que tienen, hoy en día, los que tienen mucho mayor porcentaje, como usted dice, al final acaban con este fenómeno de entropía, de que se les cae la legitimidad política. Con 10 o 12% creo que serían, inclusive no podrías gobernar. Quedarían debiendo. Claro, habría un problema ahí. No, entonces, ahí está el problema. O sea, yo creo que hay que razonar. O sea, yo me inclino por la libertad del sufragante, correcto, pero hay problemas reales, pues. O sea, no estamos acá en Alemania, en España, claro, en Inglaterra, ¿no? Donde los electores en Estados Unidos va el 50% en el mejor de los casos. Van, y nunca he visto un reclamo por el porcentaje que ha sacado el candidato, ¿no? Pero en el Perú sí se discute eso, y además, como es volátil el elector, rápidamente se desengaña y lo deja sin una base social que sostenga un gobierno constitucional, ¿no?
Así es, nos manda saludos Julio César Corpus, le mandamos saludos de acá, le mandamos saludos también a Sedano, después Espinosa, también a Belén Guevara, usted la conoce, también fue alumna de usted, le manda saludos. Una brillante alumna de ciencia política. Así es, nos dice, nuestra república inconclusa es una de las causas históricas de la crisis de representación que padece hoy en día el Congreso. Efectivamente, hoy en día, doctor, este Congreso está bastante venido a menos, ¿no? Y a mí me recuerda más o menos la misma figura del Congreso de los años 90, ¿no? Cuando Fujimori da el golpe de Estado, lo hace con un Congreso al cual la gente no se siente identificado, ¿no? Hoy en día todo el mundo sale a criticar diciendo, no, eso está mal, pero en esa época todos ellos también apoyaban, ¿no? Es donde uno puede darse cuenta ahí de la falta de madurez o de criterio en las ideas de los votantes. Sí, mira, yo tengo algunos datos provisionales que me parece que son importantes y deben ser analizados. En el Perú tenemos en este momento 23 organizaciones políticas y 23 organizaciones políticas nacionales. Uh-huh. Y 177 organizaciones políticas locales. O sea, 200 organizaciones políticas inscritas, reconocidas, que van a participar en este proceso electoral regional y municipal. Y el primer dato que tengo es que solamente 11 organizaciones han hecho elecciones internas, elecciones primarias. O sea, esto quiere decir que más del 90% ha hecho elecciones por delegados. Y entonces, eso sociológicamente, ¿qué representa? Que no se convoca a los electores, no se les llama. Y entonces generamos partidos sumamente débiles, partidos nominales, partidos de dirigentes, donde quien determina son los dirigentes. Razón por la cual el elector, cuando sufraga, no se siente identificado por ese partido. Vota por la propaganda, vota por la moda, vota por elementos subjetivos o por recordación, claro, pero no vota porque tiene una identidad con el candidato o con el programa que él represente, porque ni lo ha escogido, sino simplemente se lo han presentado en la boleta electoral y él ha sufragado. Yo creo que desde mi punto de vista conozco básicamente el sistema político latinoamericano, y lo que he identificado es que allí donde hay elecciones primarias de los partidos políticos hay estabilidad política y hay partidos representativos. Menciono los casos: México, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, ¿no? Donde hay sistema de partidos políticos más o menos estables, pero en todos los demás países no existe esa estabilidad. Vienen candidatos aluvionales, o sea, no representativos. Entonces, el problema no está en el elector, le echamos la culpa al elector, le echamos la culpa a la representación. Desde mi punto de vista, el problema está en los partidos, ¿no? Si los partidos no corrigen esta forma de seleccionar, porque podemos de acá en unos años cambiar este Congreso, la pregunta sería, ¿va a ser mejor? Si el sistema sigue siendo igual, el sistema de selección, un sistema que no garantiza una selección con participación de los electores. Claro. Ahora, usted dice, doctor, justamente hay países en donde se ha desarrollado bastante el tema de los partidos políticos, ¿no? En nuestro país, como que esa brújula se perdió, ¿no? Porque había un solo partido que tenía cierto misticismo hasta que falleció el líder y ya se quedó a la deriva, y luego el nuevo personaje que tienen no permite que otros ingresen. Y en otros partidos también que hay gente joven, yo pensaba que ellos los iban a preparar políticamente, que les daban doctrina, que debatían, pero no hay nada de eso, ¿no? O sea, hay un gran vacío en el tema de los partidos políticos en nuestro país. Inclusive hemos visto cómo a un amigo en común que está postulando de manera interna acabaron aniquilándose entre ellos antes de poder salir a las elecciones ya municipales de por sí. Doctor, lo que los televidentes quisieran saber es el día de la presentación de su libro y dónde. Bueno, este libro va a ser presentado este día viernes 15 a las 6:30 en el hemiciclo Porras Barrenechea del Congreso de la República.
¿no? Van a participar una serie de comentaristas. Va a ser presentado en público, en sociedad, que esta cuarta edición, que tiene 70 fotografías, 40 cuadros estadísticos y más de 50 documentos históricos y un análisis y propuesta, ¿no? Lo que se trata, Alejandro, es de que debatamos seriamente un balance sobre el Bicentenario, ¿no? El gran balance que tenemos que plantearnos, porque sin balance previo no hay cambio. O sea, nosotros vivimos cambiando todo, ¿no? Y entonces, pero sin una propuesta previa, sin identificar qué ha fallado objetivamente, para sobre esa base proponer las alternativas. Claro, como usted bien lo relata también en su libro, ¿no? Es que también sucede que en nuestro país todo copiamos, todo sacamos las instituciones del extranjero que no tienen nada que ver con lo nuestro, o que por lo menos no se ha estudiado si corresponde a nuestra realidad, ¿no? No hay un estudio epistemológico de por sí de las instituciones jurídicas en nuestro país. Y usted en su libro pues nos ofrece este conocimiento hacia lo largo de la historia del Perú, que es lo que a veces inclusive en los mismos colegios no nos enseñan, porque ya están transfiguradas ciertos hechos históricos. Claro, hemos aprendido desde el colegio a copiar, sin razonar. Claro. Sin adaptar, ¿no? Sin modular cuál es lo que nos conviene a la evolución social que tenemos, ¿no? Desde mi punto de vista, el orden constitucional no ha funcionado. Esa es una de las premisas de mi tesis. No ha funcionado porque en gran parte ha sido una copia sin adaptación, ha sido una copia sin debate previo, sin comprensión cabal de la dimensión de estas instituciones. Y allí vienen los problemas, ¿no? ¿Acaso en el Perú le faltan derechos a la Constitución? Yo siempre hago esa pregunta a los alumnos de Derecho Constitucional. ¿Le faltan derechos? No. Nuestra Constitución nominalmente sería muy avanzada en cualquier país del mundo. Lo que le falta es la aplicación. Eso es lo que le falta, la aplicación. Claro, entonces, tal como se dice, ¿no? Solo faltaría que en el Perú pongamos una norma más. ¿Cuál es? Que se cumplan todas las anteriores, ¿no? Todas las que existen. Por supuesto, imagínate que se cumpliese la Constitución, viviríamos en un país desarrollado. Si se cumpliese mínimamente la Constitución, ¿no? Viviríamos en otra dimensión. Entonces, pero eso no se ha cumplido porque hemos practicado una copia constante, literal, y aplicamos y estamos llegando ya a la 12ª Constitución, y hay algunas personas que plantean cambiar la Constitución creyendo que el cambio es el bálsamo a los problemas, y eso no es cierto. Eso no es cierto, ¿no? Cada vez que se ha cambiado una Constitución se inició con ese mismo entusiasmo y acabamos mal por la razón original. Copiamos sin entender los alcances que tiene cada institución para cada país y para cada época. Cada constitución tiene que adaptarse a cada país. Allí donde se han hecho movimientos creativos del orden constitucional está funcionando. Pero allí donde simplemente hemos sido copias, en el caso del Perú, por ejemplo, Lama Quella, Alejandro, ha sido reconocido constitucionalmente en el Ecuador. Sí, tienen... Pero en la Constitución peruana, donde el quechua es originario, no le reconoce más derechos que el reconocimiento a la lengua allí donde sea predominante, ¿no? Sí, hay un gran vacío en nuestro sistema jurídico, ¿no? Efectivamente, el mismo tema de la administración de las comunidades campesinas, de las comunidades nativas, en Colombia está mucho más desarrollado inclusive que en nuestro caso. Cuando nosotros, por un tema histórico ya del incanato, existían pues las instituciones de los ayllus y todo esto, ¿no? Como ahí también hay un descuido de por sí de parte del estudio jurídico, ¿no? de estos temas. Claro, el tema de la consulta previa que no se ha hecho, en algunos casos no se ha aplicado, creo que es un tema de carácter histórico constitucional, ¿no? Hay un reconocimiento a través de tratados internacionales sobre estos derechos inalienables de los pueblos originarios, los pueblos indígenas, las comunidades selváticas, y lamentablemente se desoye, se les discrimina en el trato a estas personas y no se ha garantizado estos derechos. Pero creo que en este siglo XXI, donde hay cambios de toda naturaleza, tenemos que abordar este tema importante y empezar por allí. O sea, nosotros hemos hecho abstracciones
que no se materializan en los seres humanos, ¿no? La libertad. La libertad eso lo dice Ferraioli, ¿no? Los derechos se prueban con los más débiles, no con los más fuertes. Claro. O sea, la libertad no la puedes probar con aquel que es congresista, con aquel que es funcionario, con aquel que es abogado. No. La libertad se prueba con el más pobre, con el orate, con el selvático, con el nativo. Con él pruebas la libertad. Si con él funciona, entonces es un orden constitucional. Pero si con los más débiles, que por lo general son la mayoría, no funcionan, entonces no funciona para nadie estas premisas constitucionales que los textos poseen. Claro. Bueno, nos manda saludos el licenciado Carlos Sánchez, ex secretario general del Sindicato de Tecnólogos Médicos. Saludos a él. También nos manda saludos el decano del Colegio de Tecnólogos Médicos de la región 5, eso es desde Ancash, desde Chimbote. Dice, excelente tema, saludos a ambos desde Chimbote. Bueno, hacerles llegar nuestros saludos también a ellos. Doctor, efectivamente, bueno, el tiempo es corto, pasa volando. La verdad es que estos temas históricos del derecho constitucional y político daría pues para un debate extenso. Es más, cada tema, cada capítulo podríamos abarcarlo en grande. Lamentablemente, Cronos es tirano con nosotros. Doctor, ¿algún mensaje final de repente para los televidentes? Muchos de ellos son estudiantes de Derecho. La ventaja es de que no solo nos ven de Perú, nos ven de otros países, nos ven de México, de Colombia, de Bolivia, de Ecuador. No sé, algún mensaje que usted podría darles como parte final del programa. Bueno, el mensaje que quiero darles a todos los oyentes, televidentes, es de que hay que seguir profundizando un debate académico serio, un debate académico que nos permita a todos los peruanos encarar los grandes temas del siglo XXI. Este es un siglo que presenta retos inmensos, razón por la cual yo confío en los jóvenes, confío al doctor Alejandro Verástegui, lo conozco desde muy joven, siempre lo vi como una promesa en el ámbito jurídico y creo que se está cristalizando eso de ser un abogado que comunique, porque el abogado no comunica en el Perú. Sí. ¿No? Y entonces comunicar lo que es el derecho en general, debatir, hay que debatir en función de en función de ideas, hay que debatir y hay que hacer pues que la democracia sea el gran pilar y la gran virtud que conquistemos los peruanos en el siglo XXI y que cuando lleguemos al bicentenario, por ejemplo, superemos los indicadores de la prueba PISA, que cuando lleguemos al bicentenario, cuando lleguemos al 2030, por ejemplo, podamos agotar y acabar con la pobreza y que ingresemos a la OCDE en los próximos años. Hay grandes e inmensos retos que tenemos que cometer todos los peruanos, independiente de nuestra opción política, independiente de la edad que tengamos, porque el Perú, como decía Basadre, es una gran promesa por realizar en el tiempo. Y creo que el siglo XXI es el tiempo que nos merecemos todos los peruanos. Bien, entonces ya saben, el día viernes 15 de junio a las 6:30 p.m. es la presentación del último libro del doctor Raúl Chaname Orbe, La República Inconclusa. Muchas gracias, doctor, por su participación. Nos vamos al corte comercial y regresamos con el siguiente bloque. Gracias. Listo. Foto. Buen día, estimados amigos. Los esperamos en HCM Radio TV. En este programa Tecnología Médica y Salud estaremos debatiendo, analizando los temas de coyuntura de la salud en nuestro país. Los espero todos los jueves de 5 a 6 de la tarde en HCM Radio TV.
Hola amigos, los saluda Silvio Valencia y Sandro Centurión para decirles que todos los martes y jueves de 7 a 8 de la noche somos Tribuna Picante por HCM Radio TV. Su Alteza. ¡Qué sorpresa! Yo quiero escribir sobre la causa de Morales. ¿Y qué sabes de escribir novelas vos? En realidad nunca más hablamos de eso. ¿Por qué nunca más hablamos de eso? Me gustaba mucho esa chica. ¡Van a saber lo que es la justicia, hijo de puta! Mi vida entera fue mirar para adelante. Atrás no es mi jurisdicción. Me declaro incompetente. Bien, bienvenidos. Esto ha sido Cinerama. Hemos hecho el tráiler para que puedan ver lo que vamos a hablar ahora. Giovanni, bienvenido a este nuevo bloque. Gracias, Alejandro, gracias. Agradezco al público también por su teleaudiencia. Y les recuerdo que den like en el Facebook, ahora que tenemos el nuevo bloque de Cinerama, y también al final la presentación del libro. Claro, la ventaja de este bloque es que vamos a poder analizar temas que sean de interés, como decía, jurídico, sociológico, psicológico, todo lo que pueda hacer que deje pensando al televidente. Porque hay películas que pueden ser divertidas, ¿no? Pero al fin y al cabo son banales. Pero hay películas que tienen un contenido interesante y que van a tener bastante parte artística, inclusive, ¿no? Dentro de estas películas. Así que vamos a ir tocando así cada programa en este bloque, una película que sea de interés en general para todos, cada uno de ustedes, bueno, y nosotros, ¿no? Y justamente el día de hoy vamos a arrancar con el tráiler que vieron, que fue el del Secreto de sus ojos, que es una producción argentina que le ganó a La Teta Asustada en lo que fue la premiación en el caso de los premios Oscar en Estados Unidos, ¿no? Y con esto Argentina volvió a ganar, porque ya antes lo había hecho también con este actor, con Ricardo Darín, cuando sacaron la película Siete Reinas, que también creo que lo podíamos ver en otra fecha. Bueno, claro. El Secreto de sus ojos. Giovanni, ¿qué te pareció esta película? Es una película muy muy buena.
a mí me cautivó de principio a fin, dan ganas de continuar viéndola y ahí sale a flote, sí, que no se acabe. Sale a flote muchas cosas problemáticas sociales, problemáticas institucionales también, y cómo es que el amor en sí puede empujar a una persona a conseguir pues una paga, ¿no? por esa pérdida tan angustiosa que ha sido de esta chica, de Viviana, cómo pudo ser asesinada por esta persona, y se ven muchas cosas, en verdad es muy interesante y la recomiendo mucho. Bien, en esta trama lo que vamos a ver es justamente un delito, la investigación de un delito, de una violación seguida de asesinato, ¿no? Y la cual se espera que el Ministerio Público haga una buena investigación, que pueda determinar quién es el delincuente y que el juez pueda darle la razón a quienes están del lado de lo que se cree justo. Sin embargo, lamentablemente en esta trama vamos a ver lo que es muy real en nuestra sociedad latinoamericana, que es el tema lamentable de la impunidad, de que muchos operadores jurídicos no asumen la responsabilidad que tienen y los ciudadanos tienen que a veces tomar por sus propias manos la justicia, ¿no? ¿Qué datos nos podrías dar, Giovanni, sobre la película y el director? Claro, por ejemplo, los protagonistas son muy conocidos, muy galardonados, tienen una amplia trayectoria, como mencionaste. Tenemos en primera instancia a Ricardo Darín, también a Guillermo Francella, tenemos también a Soledad Villamil, y quiero rescatar dos personajes más, los que hicieron por ejemplo, Ricardo Morales y Liliana Coloto. Ricardo Morales es el esposo de la asesinada, ya, y él es Pablo Rago, y también Carla Quevedo es Liliana Coloto. Ahora, en cuanto a Ricardo Darín, pues tiene más de 40 películas en su trayectoria. Aquí he podido captar algunas. El secreto de sus ojos, que en el 2009 fue filmada y en el 2010 recibió el premio Oscar, ¿sí? Aparte de eso, participó, por ejemplo, en películas como El hijo de la novia, Luna de Avellaneda, El Laura Carancho, Cuento chino, que también la vi, El elefante blanco, que también la vi, que es muy buena. Y entre sus premios está el premio de San Sebastián, premio Goya, el Cóndor de Plata y diferentes distinciones. Igualmente Guillermo Francella, tanto en comedia, fue cómico, comediante, y también actuó en diferentes películas. Empezó con La familia Benvenuto, luego también con Casados con hijos, Ponea Francella. Recibió amplios premios. Y Soledad Villamil, aparte de ser actriz de películas, o sea de cine, también fue actriz de teatro. Y otra cosa que realizó es que es cantante. Es cantante y realiza música en lo que es tango y folclore argentino. Claro, entonces la ventaja de esta película es que tiene un gran elenco, ¿no? Personas que han sido que tienen bastante recorrido en las cuestiones de teatro, en la televisión, en el cine. Entonces invitamos a cada uno de ustedes a que puedan disfrutar esta película, El secreto de sus ojos, quien, como dijimos, fue galardonada, ganó el premio Oscar. Y esta película refleja lo que sucede en nuestra sociedad, ¿no? Lamentablemente eso es lo verdadero. Entonces cada uno de ustedes puede verlo y ver cómo es que toman justicia por propias manos, ¿no? La persona que siente que se ha vulnerado sus derechos. Exacto. Entonces, la invitación queda hecha, ¿no? Para esa película. Unos datos más perfecto, netamente de la película y unos datos curiosos que he podido recopilar. Por ejemplo, se sabe que la película fue filmada en el 2009, dura exactamente 2 horas con 9 minutos, el género es suspenso-drama, ha recibido apoyo del gobierno de España, y el presupuesto fue de $2 millones y la recaudación fue de $33.965.279 de los 2 millones que se invirtieron. O sea, vale la pena hacer películas y películas buenas. Y otra cosa que, como datos curiosos, en el 2009 se estrenó, ¿sí? El 13 de agosto del 2009, fue la primera película que se pasó en Blu-ray en Argentina. Ah, mira. Otra cosa, que fue la segunda película, como mencionaste, galardonada con un premio Oscar. Y hay una escena, esto es como un dato curioso también, en que cuando comparten café, digamos Espósito con Irene, ¿sí? La taza de café en sí está vacía y están tomando el café, pero en realidad está vacía. Son curiosidades que a veces se dan en las películas, pero a veces hay, como se dice, bloopers y todo detalles esto. Que se escapan, detalles, ¿no? Hasta en las mejores películas pasan. Sí. Pero esos serían como unos datos curiosos que quería mencionar. Quiero mandar saludos a Daily Torres. Nos dice: doctor Alejandro, tal, los vemos desde Tingo María. Saludos a todo Tingo María. El licenciado Carlos Sánchez nos dice:
ahí la política entró a tallar, ¿no? En cuanto a la película, sí, porque efectivamente se ve que la influencia política va a jugar en contra de lo que es una correcta administración de justicia. Bien, entonces nos vamos al corte y comenzamos el bloque del pasaje de los libros. Ya está. Hola amigos de HCM, soy Alejandro Verástegui Gastelú y los invito a seguirnos todos los días miércoles a partir de las 10 de la mañana para tocar temas jurídicos y legales a favor de la sociedad a través de HCM Radio TV en tu programa Hecho y Derecho. ¡Los esperamos! Hola amigos de HCM, soy Alejandro Verástegui Gastelú y los invito a seguirnos todos los días miércoles a partir de las 10 de la mañana para tocar temas jurídicos y legales a favor de la sociedad a través de HCM Radio TV en tu programa Hecho y Derecho. ¡Los esperamos! Hola amigos de HCM, soy Alejandro Verástegui Gastelú y los invito a seguirnos todos los días miércoles a partir de las 10 de la mañana para tocar temas jurídicos y legales a favor de la sociedad a través de HCM Radio TV en tu programa Hecho y Derecho. ¡Los esperamos! Bien, esto es Hecho y Derecho. Estamos con nuestro tercer bloque, el pasaje de los libros. ¿En qué consiste este bloque, Giovanni? No se olviden el like, por favor. ¿Está? Like. El bloque en sí consiste en poder presentar un libro y ver el tema, la biografía del autor y lo que expone en sí el contenido del libro. Muy bien, entonces comenzamos el pasaje de los libros con la obra Teoría de la Constitución de Carl Schmitt. ¿Quién es Carl Schmitt? ¿Un hombre? Un hombre, pero ¿qué hombre? A ver, los bueno, datos. En sí es una gran personalidad que nació en el Imperio Alemán en el año de 1988, duró hasta el año de 1985, o sea, casi 100 años. 1888. O sea, nació en el año 1888. Correcto. Y falleció el año de 1985. Casi 100 años. Efectivamente. El 7 de abril fue su despedida de este mundo. Fue en Westfalia, en el Imperio Alemán, en aquella época, en el siglo XIX, a finales. Y pues él llegó a tener se desempeñó en varios estudios y también se desempeñó en varios trabajos. Entre sus títulos está, por ejemplo, jurispublicista, politólogo, filósofo jurídico, y la doctrina en sí principal que él impartía, bien, es la doctrina jurídica, que justamente viene a ser la base de los elementos del nacionalismo, donde él justamente empezó, que se dirigió en el año de 1933. Otra cosa que cabe destacar en su filosofía, en su manera de pensar, en su ideología, es que fue un crítico acérrimo de la democracia y las instituciones. Y él consideraba que el poder no radica tanto en los cargos ni en las menciones que puedan dar las personas, sino en la capacidad de decisión de la persona, en la capacidad en sí de la persona, y no tanto que reside en el título que pueda recibir la persona para el poder. Sí. Ahora, Carl Schmitt efectivamente es un personaje interesante en el método, del tema académico, ¿no? Porque va a ser directo y te va a decir, ¿sabes qué? La constitución política de por sí
no es que sea solo un sistema jurídico de normas, no es como Kelsen lo quiere hacer ver. Para él, una constitución, la teoría de la constitución se basa en la política. La voluntad del poder político es la que te da tu constitución. Y tu constitución es eso, o sea, va a reflejar la decisión política tomada. Es más, en el acta de creación de una constitución, para Carl Schmitt, dice que hay que darse cuenta de que una parte importante es el apéndice, es cada letra que se ha dado de cómo se aprobó la misma. No solo el contenido de la Constitución, sino el cómo se aprobó, porque esa es la manifestación concreta de lo político, la Constitución concreta de lo que tienes como una Constitución política de tu país. Ahora, Carl Schmitt tiene un reconocimiento en ese sentido, va a tener un análisis coherente, que va a devenir no solo ya de él, porque esta misma voluntad de político, esta misma voluntad del poder era algo que ya Nietzsche lo venía diciendo un siglo antes de que salga esta obra, porque esta obra fue publicada en 1928 y Nietzsche ya dejó de escribir en 1890 cuando ya le dio la locura, ¿no? Cuando así es, cuando Carl Schmitt era un niño, era un bebé. Entonces, lo que ha hecho Carl Schmitt es aplicar un poco del pensamiento de Nietzsche hacia el lado jurídico y nos va a decir, hay una voluntad de poder interna que es la que se va a manifestarse en la Constitución. Y también nos habla de que una Constitución, pues efectivamente tiene la parte estructural de cómo funciona el Estado, también tiene la parte de los principios o los derechos que van a ser reconocidos, pero que él nos va a decir de que esto es eminentemente político y que en cada gobierno inclusive se puede dar una nueva interpretación. Por ejemplo, el mismo doctor Chalamet nos mencionaba sobre el derecho a la libertad, nos decía que la libertad solo tendría sentido cuando se va a analizar de que se está respetando en el más débil de tu país. Exacto. En el caso de Carl Schmitt nos dice, la libertad se va a entender de manera distinta según el gobierno que tengas. Si llegó un gobierno de izquierda, la libertad para ellos es otra cosa. Si llega un gobierno de derecha, también será otra cosa. Entonces, cada gobierno le va a dar una interpretación que desea a estas normas jurídicas, de tal manera que van a manifestar esta intención política que tienen. Carl Schmitt, lo que sí es reprochable es que lamentablemente él sí apoyó al nazismo, apoyó la persecución de los judíos. Kelsen era un judío, Kelsen tuvo que huir, viajó hasta Suecia, luego tuvo que irse a Estados Unidos, en donde ya acabó enseñando. Carl Schmitt sirvió a esto del nazismo y aplicó muchas veces algunas de las teorías que eran de Kelsen y que a él no le parecían, pero las aplicó porque eran afín con lo que querían hacer los nazis en ese momento. Un tema interesante que nosotros podemos citar en esta obra que estamos analizando es que, por ejemplo, nos va a decir qué es una ley fundamental. Muchas veces los abogados hoy en día dicen la constitución política, la ley fundamental, y siempre lo dicen como ley fundamental, pero Carl Schmitt nos va a decir, oye, sobre ley fundamental hay como 9 definiciones, no solo es una, no es unánime. Por ejemplo, dice, ley fundamental es una norma absolutamente inviolable, que no puede ser ni reformada ni quebrantada, que tendría que ser la idea de una constitución política. Pero lamentablemente en nuestro país hemos visto que con los golpes de Estado te colocan una nueva constitución y no hay tal ley fundamental. Otra definición, la constitución en sentido positivo, de donde la llamada ley fundamental no tiene por contenido esencial una formación legal, sino la decisión política. ¿Se dan cuenta? Entonces la ley fundamental para Carl Schmitt no es solo el sistema jurídico, es el sistema político que ha utilizado como herramienta el derecho para poder imponerse en nuestro país. En resumen, ¿qué es la Constitución para Carl Schmitt? Un sistema de garantías de la libertad burguesa. Eso es la Constitución para nuestro autor Carl Schmitt. ¿Qué más tenemos? Preséntalo, por favor. Justamente hablando de libros y este bloque especialmente dedicado a este elemento que es súper útil, el libro, quiero presentar un libro, Historia de la corrupción. Así es, de Alfonso Quirós. Está muy recomendado, entonces aquí uno justamente puede responderse a muchas preguntas, ya que su mismo nombre lo dice, Historia de la corrupción, durante toda la trayectoria, cómo ha sido esta problemática a nivel mundial y a nivel nacional. Bien, entonces queda hecha la invitación, pueden revisar esta obra de Carl Schmitt, Teoría de la Constitución, también pueden ir leyendo este libro de Historia de la corrupción en el Perú, que es muy interesante, van a poder ver el contexto histórico de qué sucedió en nuestro país, ¿no? Y también pueden dar like, efectivamente. Bien, entonces queremos agradecer a la producción, tenemos a Cindy Ruiz, muchas gracias Cindy, a Rocío Gutiérrez y a Diego Lara.
Contamos siempre con ellos, vamos a hacer nuevos bloques. Justamente el día viernes, que ya quedó la invitación hecha para la República Inconclusa del Dr. Raúl Chaname Orbe, también estarán presentes ellas para hacer un video especial para que ustedes, los televidentes que no pueden asistir a este evento, puedan verlo, cómo fue que se presentó y que puedan también ustedes asistir en otras fechas. Bien, el tiempo es tirano, ya nos quedan muy pocos minutos. ¿Algún mensaje final, Giovanni? Bueno, agradecer a la gente y también a la producción, bien, que den sus opiniones y más o menos qué es lo que más les interesa. Siempre estamos ahí escuchándolos, leyendo los datos que ustedes nos puedan dar. Entonces, déjenos sus opiniones, sus sugerencias para poder cada día mejorar el programa. Ahora hemos hecho esta modificación, esta estructura con la entrevista que ya siempre se está dando, el bloque del libro y el bloque de Cinerama para presentar la película, y todo con ese enfoque pues para hacer pensar a la gente, inculcando, incentivando que las personas puedan pues más o menos tener ideas estructuradas para poder enfrentar los problemas y no haya ese vacío y no podamos caer quizá en esos gobernantes o en esas cosas que por no conocer temas estamos careciendo justamente de ideas propias. Bien. Así es, y justamente como mencionábamos, la intención del programa, la intención de estos bloques es ayudar a que el televidente forme un mejor criterio para poder elegir en todas sus decisiones políticas, en su casa, laboral, que puedan tomar muy buenas decisiones. No se olviden sus likes, ya se les invitó, y aparte también muchos nos quejamos de que en la televisión peruana hay muchos programas basura. Estamos ofreciendo algo distinto, estamos ofreciendo cultura, lectura, y entonces ayúdanos. ¿Cómo nos puedes ayudar? Comparte este video. Bien, entonces esto ha sido todo en Hecho y Derecho y nos vemos el siguiente lunes a las 5 de la tarde. Gracias. Gracias. Hasta aquí hemos presentado Hecho y Derecho con el abogado Alejandro Verástegui Gastelú. Nos reencontramos el próximo lunes a las 5 de la tarde.